¿Alguien tiene su archivo Excel que me puede compartir con todo lo que habíamos avanzado? Listo. Puedo pasar el archivo que, bueno, yo tengo. Pásamelo, por favor, no ubico el que estaba haciendo. Tengo ahorita, aparte de la clase grabada, no licenciado, y esas son todas las tablas que hemos desarrollado, Liz. En la hoja uno está y la hoja 2 está también lo que de la planificación financiera. Eso es lo que Ah, hemos ya, ya. realizado. Puede ser que me estoy confundiendo con el otro curso porque estoy elaborando flujo de caja mensual, puede ser. Ya. Creo que no les había dado inversiones, ¿no? No teníamos inversiones previstas. Solo hemos definido parámetros para para la proyección a 8 años. Ok. Entonces, vamos a completar el ejercicio. Acabo de copiar algunas cosas. ¿Ya? Este es el cuadro que tú me acabas de enviar, donde están los parámetros de la proyección. Aquí le estoy aumentando eh, parámetros para la inversión. Voy a aprovechar tu formato y cópiense estos datos para la inversión, chicos. Implica, por ejemplo, para el año 1 vamos a comprar 2 computadoras, cada computadora cuesta 600 pesos. Luego en el año 6 vamos a comprar una computadora, esa cuesta 650. Y como adicional, la computadora tiene una vida útil de 4 años. Entonces, esto más, por favor, copien y una vez realizado eso, empezamos a desarrollar los cuadros de la proyección. Porque ya habíamos tomado parámetros para los ingresos, para los gastos, pero para las inversiones no teníamos nada.
¿Arrancamos? A ver, un minuto más, dado que me han enviado un dedito hacia abajo, se supone que no han terminado. Ok, chicos. Un supuesto más. En materia de tributación, para no hacernos problema, vamos a asumir que no existe ni IVA ni IT. Ok, sobre la base de eso vamos a desarrollar nuestro modelo, ¿no? Primero, lo que podemos hacer es elaborar el presupuesto de ventas. Entonces, como tenemos 8 años, elaboramos ese presupuesto de ventas y para eso vemos qué variables tenemos. Tenemos unidades físicas vendidas. Ok, entonces primero vamos a colocar las unidades físicas que van a ser objeto de venta. Y dice que para el año cero, el año que ya pasó, fue 15,000.
Ahora vamos a hacer uso de los parámetros de proyección. Entonces lo he dividido la pantalla para que podamos ver los parámetros de proyección y el cuadro que estamos proyectando. Tenemos el tema de las unidades vendidas. En la parte superior tenemos la tasa de crecimiento y en la parte inferior la base imponible. Significa que para el año 1 las ventas van a ser 4% más. Entonces vamos a multiplicar por el factor 1 más I, que es la tasa de crecimiento. Vamos a tener entonces para el año 1 15.600 unidades. Luego para el año 2, dado que esto es Excel, las ventas se incrementan en otro 4% sobre la base imponible del año 1. Eso nos da 16.224. Y esa misma filosofía de cálculo lo hacemos para los 8 años, ¿no? Haciendo crecer con las tasas de crecimiento que están establecidas en este cuadro que hemos llamado tasas o parámetros de proyección. Hasta el año 4 se incrementan las ventas al 4% y del año 5 para adelante la tasa de crecimiento es al 5.5. Pues todo el mundo con sus hojas Excel, por favor, llenen esa línea que representaría las unidades objeto de venta, las unidades físicas objeto de venta. Si tenemos las unidades físicas, luego colocamos el precio. Y el precio también ya lo tenemos en los parámetros de proyección. Nos dice que el precio para el año 1 es 12 y para el resto de los años también 12. Si nosotros multiplicamos precio por cantidad, nos va a dar el importe de las ventas, el importe monetario de las ventas, que no es otra cosa que multiplicar las unidades que vamos a vender por su precio. Entonces, esto me da en unidades monetarias el resultado. 187.200 como ingreso del año 1 o ventas del año 1. Y para los siguientes años, las otras cifras. Entonces, todo el mundo avance con su cuadro hasta acá, por favor. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Bueno, entonces como no tengo IT ni IVA, no tengo necesidad de proyectar los impuestos por ese lado. Entonces ya tengo una línea muy
importante que me va a servir después. ¿Qué les parece si elaboramos el presupuesto de costos? Ahorita vamos a estar en condiciones de elaborar el presupuesto de costos, pero sin considerar la depreciación, porque para la depreciación necesitamos otro cuadro que vamos a tener que elaborar, tomando en cuenta los activos que tenemos hoy más las inversiones que vamos a hacer a futuro, ¿ya? Entonces, primero nos ocuparemos de los otros costos. Otra vez abrimos para el año 1 hasta el año 8. ¿Y qué vamos a proyectar? Un costo fijo por un lado y un costo variable. El costo fijo ya lo tenemos como parte de los parámetros de proyección. Dijimos, como es fijo, se mantiene 1.800 todos los años. Y el costo variable lo habíamos definido en los parámetros de proyección, que representa el 70% sobre las ventas hasta el año 4 y 65% para los resto de los 4 años. Entonces, aquí voy a multiplicar este 70% que está en el parámetro de proyección por el volumen de ventas, el importe monetario de ventas, que son 187.200. Y después multiplicamos los mismos porcentajes que tenemos en el cuadro de proyecciones por la base imponible, que son las ventas. Todo el mundo, por favor, a ver, avance hasta ahí. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿cómo estamos haciendo el presupuesto? Miren, es muy lógico. Y para las personas que pasaron finanzas conmigo, Finanzas 2, recordarán la lógica con la que elaborábamos también, ¿se acuerdan? Las proyecciones de corto plazo. La lógica es la siguiente, porque lo que estamos haciendo es recordar lo que vimos en contabilidad. Uno de sus estados financieros básicos es el estado de resultados, ¿verdad? Y en el resultado, los resultados que entran, dos componentes, que son los ingresos, y a esos ingresos le quitamos sus costos y gastos. Entonces, lo que tenemos que elaborar ahora es
igual, un estado de resultado. Entonces, para suministrar información a la línea de ingresos es que hicimos este cuadro de ventas. Y para suministrar información a la línea de costos, ahora estamos generando este otro cuadro que se llama costo sin las depreciaciones, porque tengo que elaborar otro cuadro adicional para calcular depreciaciones. Pero bueno, la lógica es lo que les estoy explicando. No es que seamos de manera desordenada, sino vamos generando información que me permita armar el estado de resultados en su componente de ingresos y en su componente de costos. Ahora, obviamente, en estos costos de operación, habrán los costos de operación y mantenimiento acá, que lo estamos englobando como costos fijos y costos variables. Habrán depreciaciones, pero después se acordarán en el formato del estado de resultados, tenemos los costos relativos a la parte de los intereses, los llamados costos financieros, ¿no? Entonces, en su momento también necesitamos elaborar otro cuadro donde nosotros proyectemos los intereses, si es que la empresa tiene deuda, ¿no? Entonces, esa es la lógica, chicos, con las que vamos a ir generando cuadros que nos permitan alimentar y confeccionar los estados financieros proyectados a largo plazo. Ahorita nos estamos ocupando de los resultados. Luego nos vamos a ocupar de generar cuadros para el balance general, ¿no? Entonces ahí también tendremos otros cuadros que alimenten al balance general y que permita determinar sus saldos de sus cuentas. Pero esa es la lógica que les quería explicar con la cual estamos desarrollando estos cuadros, ¿ok? Sigamos. Entonces ya tengo proyectado mis costos, excepto la depreciación, el costo fijo, el costo variable. Algo que también hay que considerar es que en la medida que ustedes proyectan a largo plazo, se trabaja con cuentas muy agregadas, es decir, no hay tanto nivel de detalle. Si estuviéramos trabajando con cuentas de corto plazo, el detalle se abre a salarios, a servicios, materiales, a impuestos, es decir, se proyecta cada una de las líneas. Mientras tanto, cuando se trabaja con largo plazo, como hay tanta cantidad de variables que pueden decidir que las estimaciones queden cortas o queden demasiado largas, lo que se hace con grandes números, ¿no? Por eso es que el nivel de detalle se reduce. Bien, ¿qué más? Analizamos nuestro balance histórico. A ver, en el balance histórico podemos ver que esta empresa, por ejemplo, tiene una deuda, tiene 6.700 de una hipoteca, nos dan una tasa de interés, nos da un plazo, la forma en que se paga ese préstamo. Entonces, eso ya nos está proporcionando ya elementos con los cuales elaborar otro cuadro que nos permita calcular el servicio de la deuda. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque de ese cuadro va a salir un otro componente que va a ser el costo financiero. No lo tengo todavía, ni tampoco lo puedo calcular de manera directa. Entonces, nos vamos a apoyar en un cuadro que va a ser presupuesto del llamado servicio de la deuda. Ahorita voy a ver si lo abrimos por año, periodos menores. Ok. Me voy a fijar en el balance histórico y dice, la forma de pago son mediante cuotas semestrales. Entonces, y tengo 3 años y medio. Significa que necesitamos 7 periodos semestrales, ¿no? Estoy viendo las observaciones
que se tienen en el balance general histórico. Cuando me dicen que hay una hipoteca de 6.700 pesos, me están diciendo el plazo que tengo que pagar y la tasa y la cuota. Entonces, no me sirve que estén años, necesito que estén semestres. Vamos a decir semestre 1. ¿Cuántos semestres vamos a tener? 7, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 3 años y medio. Semestre 2, semestre 3, semestre 4, 5, 6 y 7. Luego lo voy a elevar en años, pero el cuadro de amortización primero tenemos que elaborarlo en forma semestral. Acá vamos a colocar la cuota semestral. Aquí vamos a poner el importe de los intereses corrientes. Y acá vamos a poner el saldo, no, la amortización de capital. Y finalmente el saldo insoluto. Eso todo lo que se ve en matemáticas financieras en el tema de sistemas de amortización. Ok. ¿Con qué datos trabajamos? Vamos a jalar los datos. Los vamos a poner acá arriba en un cuadrito. A ver. El capital adeudado son los 6.700 que está en el balance. Luego tenemos un plazo de 3.5 años en una tasa de interés del 18% y tengo cuotas. ¿De dónde estoy sacando esta información? De lo que está acá, ¿no? En el balance general. Ahí tiene sus detalles. Y cuotas semestrales iguales, dice. Nos vamos a colocar cuotas iguales que se pagan en forma semestral. Bien, ¿qué significa cuotas iguales semestrales? Ahí nos está dando información sobre el sistema de amortización que se tiene que utilizar. Recordarán que el sistema francés o el sistema europeo justamente tiene esa característica de tener cuotas iguales. Cuotas igual, la cuota, recuerden, contempla el pago del capital e interés. Pero no es el único sistema de amortización, ¿no? Hemos visto el sistema de amortización constante, el sistema de amortización con cuotas crecientes en forma aritmética, en forma geométrica, etc. El sistema americano, pero ahorita lo que vamos a aplicar conforme a los datos que nos hemos suministrado es un sistema de amortización francés. ¿Por qué? Porque tiene especificado cuotas iguales. Ok. En base a estos datos, entonces empezamos. El saldo insoluto al terminar el año 0 son 6.700. Ahora, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular el valor de las cuotas anuales.
Y para eso lo que vamos a hacer es echar mano a la fórmula que ustedes han debido saber, conocer y aplicar, que se llaman las anualidades simples, ciertas y ordinarias. Y en este marco, ¿cómo determinar el valor actual de ese tipo de anualidades? Entonces, el valor actual nosotros habíamos definido en matemáticas financieras como una fórmula que era igual a unos pagos R que simbolizábamos como anualidades, ¿sí? Multiplicado unos chetes aquí. Pues multiplicado por 1 menos 1 más I elevado a la menos n. Y todo esto dividido entre I, que es la tasa de interés. Esta fórmula la habíamos presentado en lo que es las anualidades, ¿no? En este tipo de anualidades que se llaman simples, ciertas y ordinarias. Y un parámetro que utilizábamos era el valor actual. ¿Cómo se calcula el valor actual? Multiplicando esas anualidades, que son pagos iguales hechos en tiempos iguales, por ese factor que acabamos de anotar. Bueno, esa fórmula sirve cuando los pagos R son anuales, cuando la tasa es anual y el tiempo está en años. Cuando existen periodos menores a un año, verán que aparecía nuestra variable J dividiendo a la tasa, multiplicando al tiempo y dividiendo a la tasa donde la vea. Entonces, esa fórmula que inicialmente habíamos colocado en términos anuales, se la ajusta incorporando la variable J. ¿Qué viene a ser J? Los periodos menores a un año, es decir, tasas que son semestrales, mensuales, trimestrales, y el plazo también expresado en periodos menores a un año. Al final, entonces, aplicábamos esta fórmula para el sistema de amortización francés, que determinaba cuotas iguales, y este es el sistema que ahora vamos a utilizar, donde el valor actual, esa BA, significa los 6.700, las cuotas son las ERES, lo que no sabemos, la tasa es el 18%, J viene a ser 2, ¿y por qué 2? Porque me están dando periodos semestrales, y 2 semestres tengo en un año. N viene a ser 3.5 años y J viene a ser otra vez 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula que les he dicho los valores y diríamos 6.700, diríamos es igual a la cuota R que no sabemos cuánto es. La tasa sí sé es 18%, 0.18.
J vale 2 porque tenemos periodos semestrales. El tiempo son 3.5 años, que va a estar multiplicado por J, que vale 2. Y todo ello va a estar dividido entre la tasa del 18% dividido entre 2. Entonces la tarea consistirá simplemente en despejar esa R. Y esa tareita se los dejo a ustedes. Despéjenme R y díganme cuánto vale. Por lo menos con unos 4 a 6 decimales para que cierre cabalito. R es igual a cuánto. Dícteme cuánto vale R, señores. Bueno, ¿tienen o no tienen el valor? Tenemos en clase 80 personas y nadie se manifiesta o están cansados. Un momentito, Lick, por favor. Ok, gracias por hablar. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Me noches. escucha? ¿Cuánto te dio a ti? 329.861649. Gracias, Rogito. No hay por ¿Alguna qué. otra persona, por favor, que me corrobore o saque otro resultado? ¿Qué más sacó? ¿Les podría demostrar? Sí, dime, te escucho. Perdón, Lick, ¿será que podría mostrar nuevamente la diapositiva? Tengo los resultados, pero me salen números negativos.
Ahí está el cuadro que estamos. Ahí está la fórmula. Solo falta la voluntad. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. ¿Está elevado a menos 3.5? 3 menos 3.5 por 2. Ah, ya. O sea, 7. Sí. Buenas noches. Creo que sí cometí un error con ese del el menos 7. Me sale 1102.3075.9. Ok, ahorita gracias por tu resultado. Veamos otra persona más que confirme o nos valide. Licenciado, a mí me sale 1330,2264. Ujú. Silic igualmente me sale 1322.64. A ver, Sí, licenciado, a mí 1321. también. 1321, 31. 31,2265. ¿qué? Ok, vamos a asumir este resultado del valor de la cuota, que es igual todos los semestres. Esto es pesos por semestre. ¿Ya? Y ese dato lo vamos a llevar a nuestro cuadro que estamos en que es el cuadro de amortización. Así se lo conoce. Entonces, todos los semestres, ¿cuánto llevamos? 1331,2265. Y ese valor se repite los 7 semestres. ¿Por qué? Porque son cuotas iguales. Cuotas semestrales y todas iguales. Bueno, ¿cómo llenamos las siguientes filas? La siguiente fila es el cálculo de los intereses. ¿Qué fórmula utilizamos para calcular intereses? Ustedes se acordarán. El importe de los intereses, todo esto se ve en materia financiera, ¿no? Es igual al valor actual o al capital por la tasa y por el tiempo. Tasa y minúsculas, ¿no? Esta es la fórmula para hallar el importe de los intereses. Y esa es la fórmula que ahora vamos a aplicar en la celda donde dice intereses corrientes. ¿Cuánto de capital debía al banco? 6.700. Por la tasa 18%. Pero esta tasa del 18% es una tasa anual. Yo necesito aplicar una tasa de interés semestral porque estamos trabajando con cuotas semestrales. Entonces, por ese motivo, la dividimos entre 2 bajo el concepto que se ve en materia financiera de tasas proporcionales, ¿se acuerda? Y le multiplico por el tiempo, pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre el último semestre y el semestre 1? Ha transcurrido un semestre y el 1 no necesito escribir. Por ende, los intereses serán 603. Si sabemos cuánto es el interés, ahora de la cuota deduzco el interés, saco el interés, lo que queda de plata se destina a amortizar el capital, es decir, 728. Y finalmente, para calcular cuánto debo al banco después de haber hecho el depósito de la primera cuota, lo que hacemos es restar la deuda que tenía, que es 6.700, menos la amortización de
capital que estamos haciendo, 728. Entonces, estos 5.971 viene a ser el saldo insoluto, el saldo pendiente de pago, el capital pendiente de pago al finalizar el semestre número 1. ¿Cómo hacemos el semestre 2? De la misma manera. Primero calculamos intereses. ¿Cómo se calcula interés? Capital pendiente de pago, tasa por tiempo. Entonces, ¿cuánto es el capital pendiente? Ya no es 6.700. Es 5.971. Por la tasa de interés, 18%, dividido entre 2, porque necesitamos sacar una tasa proporcional. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre el semestre 1 y el semestre 2? Un semestre. Entonces, el tiempo es 1. Tampoco necesito escribir. Eso nos da 537. ¿Cómo sacamos amortización de capital? Restando cuota menos interés. 793. ¿Y cómo sacamos saldo insoluto? Restando la deuda que teníamos menos lo que estamos amortizando de capital. Es decir, los 5.971 menos los 795. ¿Sí me entienden? Deberían, porque este es un tema que todo el mundo supongo que lo ha visto en matemáticas financieras, el cómo elaborar un cuadro de amortización. A ver, un par de minutos. ¿Listo, muchachos? ¿Lo terminaron? Si están haciendo en Excel es súper sencillo, ¿no? Si el cuadro está correctamente elaborado, el saldo insoluto en el semestre número 7 tiene que salir 0. Significa que la deuda ha sido totalmente amortizada, ¿no?
Entonces, miren, si es Excel, así de rápido y violento sale el resultado con su cuadro. Esas son las cifras que deberían haber encontrado. ¿Le salió igual? Lic. Perfecto. Ahora, en el cuadro que estábamos armando de costos, dejamos una línea vacía que decía costo financiero, ¿no? Pero, chicos, ahí estamos trabajando en años. En cambio, nuestro cuadro de amortización que acabamos de hacer está expresado en semestres. Eso implica que yo no puedo decir que en el año 1 el costo financiero es 603. Sería mentira, porque solamente eso pertenece a un semestre. Entonces, el costo financiero anual viene a ser la suma del interés del semestre 1 más el interés del semestre 2. El año 2, ¿cuáles son sus intereses? El semestre 3 más el interés del semestre 4. El año 3, interés del semestre 5 más el interés del semestre 7. Y en el año 4 solamente tengo intereses de un semestre, que es el semestre 7. Entonces, para los que se hayan quedado atrás, los costos financieros que estamos colocando en el cuadro de presupuesto de costos son anuales. Entonces, lo único que estamos haciendo son sumar los costos semestrales y colocar ese resultado en forma anual en el cuadro de costos que está en la parte superior. ¿Está claro? Bueno. Las otras cifras nos van a servir. ¿Por qué? Porque la amortización de capital que yo tengo acá, que también es semestral, esa la vamos a utilizar cuando estemos armando el balance general. Porque será un pasivo que tendrá que ir reduciéndose en la medida que se va pagando el préstamo. Entonces, esa línea relativa a la amortización de capital la vamos a utilizar posteriormente, ¿no? Con el momento que estamos sobre todo elaborando el balance y también el flujo de caja. Bueno, siguiendo la lógica que tenemos del estado de resultados, entonces ya tenemos proyectadas las ventas, tenemos proyectados costos, me falta una línea más que son los costos de la depreciación. ¿Cómo vamos a calcular la depreciación? Proyectar los activos fijos que tenemos hoy más los nuevos activos fijos que vamos a invertir. Pues necesitamos ahí un poquito más de tiempo para poder desarrollar esa proyección de activos fijos, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día lunes en clase. Entonces, todo el mundo acá, por favor, con sus cuadros en Excel y nos veríamos el día lunes. ¿Alguna pregunta antes, chicos? Licenciado, yo tenía una duda, no sobre este ejercicio, sino de la práctica anterior que teníamos, de la política número 4 y número 5. No sé si hay la posibilidad de mostrarnos cómo es la resolución del ejercicio. Ah, del ejercicio que me entregaron. Exacto, es que sí tenía dudas de la política número 5, entonces no sé si lo hice bien o eso, ¿no?
perspectiva y es como que sí les quedó bien. Ok, lo que vamos a hacer entonces el lunes, unos 15 minutos nos damos, me dictan los datos, porque no lo tengo, no lo tengo resuelto, entonces ese rato los resolvemos con ustedes. Ok, Lo listo, único está que les bien. pido es que me proporcionen el archivo. Ah, creo que tengo el ejercicio grabado. Sí, con los datos de los balances, esas cosas. Creo que tengo grabado, ¿no? Porque estuve desordenando la clase. Entonces, simplemente me hacen recuerdo cuál era la formulación de la política de, de dividendos que habíamos optado y en base a eso desarrollamos. No hay lío. El lunes lo vemos. Está bien, Lick, gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego, Lick. Luego, Hasta luego, licenciado. luego.